continuación. TVM, la televisión de los migueleños. El Salvador está en alerta máxima por el incremento de la transmisión del virus. Todos tenemos que estar en casa. Es la única forma de detener el virus. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenos días, qué enorme placer saludarles y reencontrarnos. Seguimos avanzando en la semana productiva. Y hoy, bueno, queremos hacerlo. Ayer discutíamos, recuerdan ustedes, ampliamente con un politólogo y por supuesto un jurista, el tema de la propuesta que se ha hecho alrededor de cambiar el sistema, ¿verdad? Transformar la Constitución. Y si no solo modificarla, pues también hasta cambiarla, ¿verdad?, para poder ponerla a disposición de la ciudadanía. Una propuesta que para muchos es bastante complicada y hasta inviable, pero se ha atrevido a hacerla ya un precandidato a diputado por Partido Nuevas Ideas. Hoy queremos ampliar los conceptos alrededor de lo que plantea este ciudadano, y por supuesto también vamos a buscar el contrapunto del vocero de otra organización no gubernamental en nuestro país para poder ampliar estos conceptos que por supuesto ya ponen algunas situaciones en el horizonte, ¿verdad?, como por ejemplo reelecciones presidenciales y procedimientos específicos en la Constitución para poder consultar a la ciudadanía de las grandes decisiones que se pueden tomar, inclusive hasta la elección de funcionarios, ¿verdad?, a través de plebiscitos, a través de referéndum revocatorios y ese tipo de mecanismos, ¿verdad?, entre otras cosas que vamos a platicar esta mañana. Por favor, acompáñenme al Foro TVM a discutir y analizar las cosas como son. Desde los estudios de Televisión Migueleña, en San Salvador, esto es Foro TVM, donde se debaten las cosas como son. ¡Arrancamos! Muy bien, hoy es jueves 18 de junio del año 2020 y ya estamos listos a las 6:37 minutos. Le damos la más cordial de las bienvenidas y le pedimos por favor que se quede con nosotros. Vamos a tener una plática por demás interesante, siempre buscando fomentar, ¿verdad?, motivar el conocimiento para que usted pues tenga las herramientas de poder analizar todo el contexto de lo que está ocurriendo en el país. De hecho, hay muchos que consideran que ya estamos en medio de la carrera política electoral del 2021 y todos estos escenarios pues se plantean interesantes de acuerdo a los resultados que se pudieran lograr y si en realidad pueda el presidente de la República tener una asamblea legislativa hegemónica a sus intereses, porque no ha logrado el presidente poder tener acuerdos de diálogo y de acercamiento, concertación con la asamblea actual. Ustedes ven, toda la crisis prácticamente ha sido de disputas, de discordia, de confrontación, de antagonismos, ¿verdad? Y pues esto continúa de la misma forma, ¿verdad? De hecho, el presidente reaccionaba ante las portadas de los periódicos de este día, ¿verdad?, en el sentido de que ya se plantea un problema que se veía venir, que era el colapso de los hospitales, resultado de la cantidad grande que ya se están registrando de casos
COVID, ¿verdad? Y decía, bueno, esta era la portada que estaban buscando, decía el presidente esta mañana, pero no les vamos a dar gusto, decía el presidente de la República, Nayib Bukele. Bueno, esta mañana vamos a dar la más cordial de las bienvenidas. Me da mucho gusto saludarte hasta la ciudad de San Miguel. Marvin Aguilar, miembro de Nuevas Ideas, ya inscrito para poder participar en las internas. Está buscando, Marvin, una oportunidad para poder llegar a la Asamblea Legislativa, buscando una diputación. Bienvenido, Marvin. Buenos días, Natán. Buenos días también a la audiencia de TVM. Un gusto estar con ustedes y también buenos días a Eduardo, que va a estar con nosotros esta mañana. Así es, también se va a sumar a la plática de esta mañana el licenciado Eduardo Escobar. Él es el vocero institucional de Acción Ciudadana, con quien también vamos a platicar. Eduardo, me da mucho gusto saludarte. Buenos días, Natán. Gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia, igual a Marvin. Bueno, vamos a pedirles que nos acompañen ya a través de la transmisión de Facebook Live en la página Noticieros TVM Televisión Migueleña y también, por supuesto, en las diferentes redes sociales, @Noticieros TVM en Twitter y @Foro TVM, ¿verdad? El teléfono en el estudio infaltable más adelante, 2263-2608, para que usted pueda estar conectados con nosotros y tener la posibilidad de opinar, ¿verdad? Recuerde, segmento de opinión ciudadana exclusivo para usted, que es nuestro invitado especial de todas las mañanas, el pueblo salvadoreño. Y lo hacemos gustosamente para que tenga usted herramientas de poder interactuar, ¿verdad? No solo ser simple espectador. Bueno, Marvin, desde cualquier punto de vista, la propuesta que has hecho ha generado mucha expectativa y revoluto, ¿verdad? Definitivamente, por lo que consideran mucho, es inviable en el país que pueda existir una reforma constitucional que plantee la posibilidad de que los presidentes de la República puedan reelegirse. De por sí ya esto tiene morbo por el hecho de que tú vas a correr en una elección interna con el partido que creó el presidente de la República, Nayib Bukele, Nuevas Ideas, y bueno, muchos plantean que este es el camino para poder encontrar el control total del aparato del Estado, una asamblea hegemónica a los intereses del presidente, y muchos han criticado tus posturas alrededor de esto, Marvin. Yo creo que esto es por quizás la disciplina que yo he estudiado, que es la antropología, además de que estudié Derecho. La antropología estudia al ser humano y nos plantea a nosotros como científicos sociales, si tú me permites usar esta palabra, que ningún tema debe de ser un tabú para las sociedades, para las culturas, que si bien es cierto lo existen, parte de la academia, de la labor de la academia, de los intelectuales, de los profesionales, es hablar sobre todos los temas que la sociedad le afectan o le pueden afectar. En ese sentido, nosotros en antropología siempre hemos dicho que aquí en El Salvador hay dos temas tabú que nadie habla, ¿no? Que es de sexo y de la muerte. Y hoy habría que quizás incorporar otro, el de la Constitución, ¿verdad? Porque parece ser que cuando tú hablas de hacer reformas o una constituyente, grupos conservadores inmediatamente se ponen en una posición de que hay cláusulas pétreas, de que eso no se puede hacer. Y esta semana hemos escuchado a algunos que dicen que no es el momento. Entonces, el país el próximo año va a cumplir 200 años. Y a lo largo de esta historia de 200 años, nunca ha sido el momento. En 200 años nunca hemos tenido el momento para acometer las reformas para hacer un Estado más democrático. Se ha tenido que venir haciéndolo a través de golpes de Estado, a través de conflictos internos, y lo último fue la guerra civil que se vivió.
Y pasó precisamente todo esto porque cuando tú revisas la historia salvadoreña, porque no tuvieron la capacidad de ponerse a discutir las cosas que había que discutir de manera civilizada y pacífica. Yo ponía en otra plataforma mediática, los dos ejemplos interesantes a través de la historia. Y es que, por ejemplo, ya éramos república, ya nos habíamos independizado de España, pero la esclavitud era legal. Tuvo que venir José Simeón Cañas y anteponer una ley para que se liberaran a los esclavos. También la Constitución decía que todos los salvadoreños tenían derecho al sufragio, a votar, pero en la práctica a la mujer no se le permitía votar y no se le permitía tampoco ser candidato a nada. El caso paradigmático de Prudencia Ayala nos lo ejemplifica muy bien. Entonces la Constitución siempre ha tenido, Natán, declaraciones, ¿verdad? Sustantivas muy importantes, pero a la hora de aplicarlas, a la hora que los funcionarios la apliquen o la hagan valedera, ignoran la ley primaria. Es más, fue una de mis desilusiones por las que dejé de estudiar Derecho, porque te dicen en clase que cuando choca la justicia y la ley, debe de prevalecer la justicia. Pero en El Salvador, no, en El Salvador prevalece la ley. De ahí es comprensible la frase de Oscar Romero cuando decía que en El Salvador la ley es como la serpiente que muerde al descalzo nada más. Entonces hay toda una historia en este país de 200 años. Primero, que hay que discutir todos los temas, que no se puede decir eso no se puede discutir, porque eso con el tiempo lo que hace es no dejar canales, ¿verdad?, para la expresión social, y terminan en actividades como por ejemplo las que tú ves en los Estados Unidos. En el centro de San Salvador, todos sabemos, está la estatua de Cristóbal Colón y de la reina Isabel. Esas estatuas están siendo ahorita derribadas en los Estados Unidos, están siendo derribadas en países que se sintieron, invadidos o colonizados de manera violenta. Entonces, y todo eso pasa porque no se ha discutido en Estados Unidos ese proceso, por ejemplo, del racismo. En México mismo, que es un país racista, o Guatemala, que es un país racista contra las poblaciones indígenas. No discutir algo, mi punto es, lleva a expresiones de violencia. Ayer yo miraba tu programa, que tuviste a dos grandes amigos, a Julio Valdivieso y a Ronald Umaña, y yo disiento de la posición de Julio Valdivieso en la que dice que en El Salvador es imposible una constituyente a menos que se dé un golpe de Estado. Sí. Lo real es que la Constitución salvadoreña no contempla una constituyente, pero eso no quita que siguiendo el proceso de reforma constitucional que ya tiene la Constitución, hagas una reforma para incluir el tema de la constituyente en la Constitución. Esta primera reforma puede ir a la Sala de lo Constitucional, fíjate, para que la revise y dé su visto bueno, y así una segunda asamblea, se pueda ratificar o no la reforma a la Constitución para que exista una constituyente. En ese sentido, creo yo que no debemos, obviamente, de cerrarnos al debate académico, intelectual. Me alegra haber, puesto el tema, ¿no?, en el debate nacional, porque este país el próximo año cumple 200 años. Y si nos miramos al espejo el próximo año, vamos a tener un país que no sirve. Y no lo digo yo, lo ha dicho don Alberto Maferrer, lo ha dicho Sala Rué y Roque Dalton en respectivos y diferentes momentos de la historia nacional. Entonces, vale la pena preguntarse qué hemos hecho mal, por referirme a la obra de Gabriel García Márquez, que decía que una ciudad, decía, refiriéndose a Macondo, que en 100 años no ha sido capaz de cambiar las cosas, más valdría que no existiera, ¿no? Muy bien. En esta primera introducción, tú estás planteando que el tema es tabú, Eduardo, pero que hay que tocarlo, y dices tú,
¿se puede iniciar un proceso de una asamblea constituyente iniciando reformas constitucionales que ya la incluyan, dices tú? Entonces, ¿tú qué piensas, Eduardo? Bueno, en primer lugar, aquel muchacho ha puesto el avispero un poco alebrestado con este tema que ha planteado. Marvin ha venido a mover el avispero, sin duda. Sí. Estoy de acuerdo con lo que él plantea de que hay temas que hay que discutirlos, sin duda, no tienen que ser temas tabú. Acá el punto es las posibilidades fácticas y jurídicas que se puedan plantear para lograr las reformas en algunos aspectos de la Constitución. Y esto digo porque Marvin ha puesto a la discusión el tema del cambio constitucional. Entonces aquí habría que ver la viabilidad de este cambio constitucional, porque básicamente hay tres formas de generar un cambio constitucional. La primera es una mutación de la Constitución, es decir, que sin cambiar el texto se puede amoldar la Constitución a la nueva realidad social, porque digamos, el texto de la misma y los alcances que se le pueden dar de forma interpretativa permiten no hacer un cambio a la Constitución, sino que mantenerla tal cual, al mismo texto, pero ampliar su cobertura. Esto lo hacen los tribunales constitucionales. Ya lo vimos y yo escuchaba en una entrevista a Marvin que planteaba el caso de los candidatos no partidarios. Entonces, digamos, ahí lo que se dio fue una mutación a la Constitución. A partir del mismo texto se hizo una interpretación en ese sentido para tener una cobertura mayor para el ejercicio de un derecho, por ejemplo. La otra forma de cambio constitucional es precisamente la reforma, que esto lo hace una Asamblea Nacional Constituyente, pero derivada, o sea, no una originaria, sino que una asamblea derivada, que eso es una asamblea legislativa que se convierte en una asamblea constituyente solo para efectos de reformar la Constitución en lo que está permitido, porque hay 3 puntos por la vía de la reforma que no se pueden reformar, que es el sistema y forma de gobierno, la alternancia en el ejercicio de la presidencia y el territorio de la república. Digamos, esos 3 puntos por vía de reforma no se pueden reformar, valga la redundancia, pero tenemos la última forma de cambio constitucional, que sí es el quiebre constitucional, es decir, estamos hablando de que la sociedad tiene que promulgar una nueva constitución, y esa nueva constitución, en teoría, puede el pueblo regular cualquiera de estos aspectos como lo considere pertinente, sin dejar de lado los principios democráticos y los principios del derecho, o sea, los principios fundamentales del derecho. Entonces, en este caso, como lo mencionaba Marvin, hay cosas que sin duda no se podrían lograr por la vía de la reforma, sino que tendríamos que pensar en un mecanismo como país de convocatoria a una constituyente. Y esto sería objeto de debate, sin duda. ¿Por qué? Porque en nuestra historia constitucional moderna, siempre una constituyente originaria se ha derivado precisamente de golpes de Estado, o sea, no ha venido de un proceso de acuerdo político, por decir algo. O sea, porque si nosotros vemos el acuerdo político que generó una reforma constitucional, fue en el 91-92, ¿sí? Ese fue, digamos, el acuerdo político, pero ahí solo se reformó la Constitución, no se cambió, no se promulgó una nueva. Entonces, el punto es que si se intenta una constituyente, como no hay un mecanismo establecido, y si mal no recuerdo, son pocas las constituciones que tienen en su texto cómo hacer una constituyente. Me recuerdo la de Venezuela. Esa constitución sí tenía o tiene, no me recuerdo si está vigente, el proceso de una constituyente para cambio constitucional completo, para derogar una constitución. Acá no lo tenemos, entonces ahí es un acuerdo político que se debería de llevar, pero que pues, obviamente
audio creo que es que falla. Ahí está. Entonces, el debate, no sé, perdonen que fue eso, el debate es por la vía de la reforma no se puede tocar todo, solo son ciertos aspectos que se pueden reformar del Estado, y por la vía de una asamblea constituyente originaria sí se puede reformar prácticamente todo, siempre y cuando se respeten principios democráticos y principios generales del derecho para esta reforma. Bueno, yo creo, Marvin, que tú tienes razón, Eduardo, cuando dice que las asambleas constituyentes en nuestro país, 3, para ser más específico, han resultado de golpes de Estado, ¿verdad? Y no de acuerdos políticos para poder lograrlo, ¿verdad? Entonces, pero está planteando, Eduardo, algo que es bien interesante, las cláusulas pétreas, que tú has asegurado que no está escrito en piedra que esas no se puedan modificar. Lo que sucede es que cuando se dice cláusulas pétreas pareciera ser que Roberto D'Aubuisson bajó con la Constitución bajo el brazo de un monte y venía con la noticia de que eso no podía ser cambiado, ¿no? Entonces, de alguna manera yo creo que ese es parte del tema que hay que discutir. O sea, ¿es viable un país? ¿Es viable el contrato social que tenemos a través de la Constitución? ¿Ha funcionado digamos, este contrato social? ¿Lo cumplen las élites políticas este contrato social? ¿No hay una fuerza que le dé coerción a los políticos a cumplirla, por ejemplo? Mucha gente dice que estamos mejor que hace 30 años. No tenemos una guerra, por ejemplo, ¿verdad? Pero si tú te fijas, en el caso de la pandemia, los hospitales están por colapsar. Esto pasó ya en El Salvador hace 100 años, con la llamada gripe española. Colapsó el sistema de salud. ¿Y por qué colapsó el sistema de salud? Que es la pregunta que hay que hacerse, ¿verdad? Más allá de que colapse. Hace 100 años colapsó porque el Estado salvadoreño dedicaba al sistema de salud el 4 o 7% del presupuesto, pero le dedicaba al ejército el 40% del presupuesto. Entonces muchas veces nos gusta vernos en espejos de otros países, ¿verdad? Decimos que Costa Rica es un ejemplo a imitar, decimos que Chile es otro ejemplo a imitar, pero incluso hay un discurso aquí de la derecha que te dice es que nadie quiere emigrar a Cuba y a Venezuela, todo el mundo emigra a Estados Unidos, emigra a Europa. Bueno, pero ¿y cómo es que esos países han logrado el desarrollo que tienen para que el salvadoreño quiera irse para allá? Lo ha logrado precisamente porque ha incluido en su legislación algo que se llama participación ciudadana. Esta que es una figura estadounidense que viene desde 1715 y que la encuentras en Estados Unidos en diferentes niveles y formas, es lo que la gente debería de entender. Yo sostengo algo. La crisis política que tiene el país viene emanada del mismo sistema. Ahora bien, nadie está pensando aquí cambiar una república para poner una monarquía. Nadie está pensando aquí sustituir el sistema democrático. Porque si bien es cierto, es imperfecto, yo creo que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. La idea de promover una constituyente o reformas constitucionales profundas no va con el objetivo de instaurar una dictadura, sino de ampliar derechos. Siempre tiene que ser así, de ampliar derechos. Pero hay una crisis política y la crisis política está en la representatividad. ¿Acaso, lo decía ayer Julio, en tu programa, ¿acaso hay algo de malo en cambiar la representatividad por la participación para darle mayor, digamos, poder a la gente? Porque aquí, ¿cuándo vamos a saber quién tenía la razón en todo este problema que estamos viviendo entre la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo y el órgano judicial? El 28 de febrero. El 28 de febrero, como el salvadoreño tramite, digiera la crisis post-pandemia, premiará o castigará a los políticos. Pero ahorita a la gente no tiene ningún instrumento
para hacerse sentir. Y existe en la figura jurídica alemana, por ejemplo, esto del referéndum arbitral, le llaman los alemanes, ¿no? Que es el que se encarga cuando hay un conflicto entre órganos, meterlo a referéndum para que resuelva la población, por ejemplo. Y en este caso es entre más armas o herramientas constitucionales le deja a la gente, más sujeto va a estar el político a responder al bien común. Porque la idea de que aquí lo que priva es la perspectiva aritmética a la hora de tomar decisiones de leyes, es si yo tengo los diputados en la Asamblea Legislativa. Es que eso es lo que ha venido sucediendo. Entonces, ¿cómo paramos eso? Yo te voy a decir algo. Imagínate si nos hubieran consultado con la dolarización. ¿Qué creen que hubiera pasado? ¿Creen que la gente iba a estar de acuerdo a que le quitaran el colón? Hubieran perdido. Por eso lo hicieron en la madrugada y lo hicieron bajo un acuerdo para no quitarle la inmunidad a un diputado del PCN que acababa de dispararle a una policía. Entonces, esto que la gente lo ha venido viviendo, que hemos crecido con esto, es lo que hace que me imagino el establishment, los grupos de interés, los grupos conservadores, en este caso también, se sumen al hecho de que no hay que tocar la Constitución, de que tenemos cláusulas pétreas, que no lo dice, la Constitución no dice eso, ¿verdad? Entonces, pero de alguna manera se comprende que, digamos, haya un temor, pero haya un temor a perder el poder total. El fuero constitucional, y te lo digo con conocimiento de causa en el oriente del país, que tenemos 2 diputados presos en Estados Unidos por eso, precisamente, pues. Entonces, ¿de qué me sirve a mí decir que quiero hacer cosas buenas por el pueblo, pero si sé que el fuero a mí me va a permitir sentarme con pandilleros y quedar impune? Entonces, de alguna manera, esas cosas que se han ido sumando es las que hay que contrarrestar. Y yo no veo en la clase política actual, en la Asamblea Legislativa, la voluntad, primero para hacer reformas, digamos, electorales o constitucionales que le den más poder al pueblo, que esa es la intención en una reforma profunda en el Estado salvadoreño, más poder al pueblo. Y otra cosa, el tema de la reelección. La Constitución a este momento prohíbe de manera inmediata, sucesiva e interminable la reelección. Es correcto. Pero eso no debe de ser un motivo para que no hablemos de la reelección. Ya una sentencia de la Sala de lo Constitucional ha establecido que aquí puede haber reelección siempre y cuando medie un plazo de 10 años entre un periodo y otro que pretenda, en el que dejó y el que pretenda, digamos, ser candidato una persona. Entonces, el tema de la reelección ya no es tabú, ya lo planteó la Sala de lo Constitucional. Ahora, ¿vamos a meter que la reelección sea inmediata? Bueno, pero entonces hay que poner controles como por ejemplo el referéndum revocatorio, la figura del plebiscito, ¿verdad? Darle mayor fuerza o carácter vinculante al cabildo abierto. Ya la Constitución contempla la consulta popular y una sentencia de la Sala, que esto es interesante, estableció que se puede ampliar la consulta popular para otros temas, porque la Asamblea Legislativa no ha legislado una ley de la consulta popular, donde le den mayores herramientas y mayor voz a la gente. Digo todo esto porque, si bien es cierto, el sistema político es democrático, republicano y representativo, la crisis que vive El Salvador ahorita está en el punto de la representatividad. Y voy a usar una frase ya, digamos, choteada, ¿verdad? Un cliché dentro de la protesta. La frase "no nos representan" tiene su origen en que las crisis políticas en los estados se basan en que los que nos representan solo nos piden el voto, se llevan nuestra soberanía que les hemos confiado y no nos vuelven a preguntar nunca más qué pasó o qué nos parece lo que están haciendo. Gracias, Eduardo. Entonces, todo ese tipo de cosas tienen que pasar por un consenso, por un acuerdo, por un gran acuerdo político que precisamente lo plantea Marvin de acuerdo a las posibilidades que puede existir de la conformación aritmética de la próxima Asamblea Legislativa.
Yo creo que con lo que dice Marvin, habría que, desde mi punto de vista, agotar las instancias, como decía yo, del cambio constitucional antes de proceder a una reforma del texto o promulgar una nueva constitución. Y lo digo precisamente porque, desde mi perspectiva, y Marvin ponía un par de ejemplos, sí hay en la Constitución posibilidades y mecanismos de que la población tenga más poder y participe más activamente en la toma de decisiones, participe en la cosa pública, porque Marvin eso es lo que ha planteado, ¿verdad? Cómo hacer que la ciudadanía sea un participante activo de la toma de decisiones y no un mero espectador. Entonces, ahí es donde uno puede decir, bueno, tenemos mecanismos, por ejemplo, de acceso a la información. Ahí ese es un buen mecanismo para que la ciudadanía pueda participar, pueda escrutar al poder. Tenemos también las vías de las rendiciones de cuentas. Y ahí, sin duda, como no hay ley, lo que tocaría es que una asamblea legislativa emita una ley de participación ciudadana. Entonces, y esto sin tocar la Constitución, sino que estamos hablando de desarrollar el texto constitucional por vía de leyes. Entonces aquí uno se podría preguntar, ¿cuál es la propuesta, por ejemplo, del presidente de la República en materia de acceso a la información, en materia de rendición de cuentas? O sea, ¿cuál es la propuesta que hay para operativizar el ejercicio de los derechos que ya nos contempla, que ya establece la Constitución? Y ahí es donde queda una contradicción, porque se tiene una intención de activar a la ciudadanía, pero, por ejemplo, desde el Ejecutivo, y desconozco si desde Nuevas Ideas hay alguna propuesta legal, no de reforma constitucional, sino que estoy hablando de alguna propuesta de una ley de participación ciudadana, por ejemplo, una ley de rendición de cuentas. O sea, esos son mecanismos que, insisto, se pueden adoptar, le dan más poder al ciudadano y no implican un cambio en el texto de la Constitución, ni mucho menos promulgar una nueva. Eso es, digamos, por un lado. Y lo otro que hay que tener en consideración es que el cambio constitucional por la vía de la reforma, sin duda, implica un ejercicio de consenso político amplio, que no muchas veces se logra. Y entonces habría que ver que para esta legislatura no creo que se pueda conseguir, digamos, iniciar la primera fase de la reforma constitucional, de momento. Y aquí sí tiene que ver el tema de la correlación política que hay en la Asamblea Legislativa, porque recordemos que las fases de la reforma constitucional inician con la iniciativa, con la propuesta de 10 diputados para que se reforme la Constitución. Y luego debe de ser aprobada con 43 votos antes de la elección municipal y legislativa. Entonces, no sé cómo estará el consenso político para aprobar una reforma constitucional que introduzca elementos de participación ciudadana, por ejemplo. Estamos hablando de plebiscito y todo esto. O sea, esto siempre ha sido, y ahí sí le doy la razón a Marvin, un tema tabú, que no se va a discutir y que no creo que se logre, mucho menos el tema de la reelección presidencial. O sea, eso creo que no tiene, o de momento uno avisora que no va a tener los 43 votos para aprobarse. Y como digo, eso se debe de aprobar antes de la elección legislativa, no puede ser después. Si es después, eso es sujeto a control constitucional y ya la sala tiene jurisprudencia al respecto, donde ha declarado inconstitucional intentos de reforma después de la elección, bajo la lógica de que es el elector el que debe de aprobar tácitamente la reforma al elegir a diputados o diputadas de los partidos que promueven la reforma constitucional. Es decir, les avala el pueblo que hagan esta reforma. Y ya no digamos posteriormente con el tema de la ratificación de esta reforma, que son 56 votos de la siguiente legislatura. Entonces, aquí creo yo que si se respeta el proceso normal y ya regulado de reforma,
hay pocas posibilidades de que el presidente Bukele pueda buscar la reelección, si digamos esa fuera la intención, que él se reelija inmediatamente. Porque Marvin también ha dicho algo, la reelección está, o sea, eso está ahí. Lo que está prohibido en la Constitución es la reelección inmediata, eso es lo que está prohibido. Pero la reelección sí existe esa figura, o sea, yo puedo ser presidente en este periodo y dentro de 10 años de nuevo puedo aspirar a ser presidente de la República, según la jurisprudencia, que eso, digo, es a partir de la interpretación de la Constitución. O sea, lo que quiero decir es que al final, si se cumple tal cual está el proceso de reforma, no podríamos ver al presidente Bukele en la papeleta de elección presidencial 2024. O sea, yo creo que hay de alguna manera algunas garantías para que eso no sucediera si esa fuera la intención, porque esa es, digamos, la suspicacia que hay de que se reelija el presidente inmediatamente, pero digo, si se respeta el proceso, eso es prácticamente imposible, o sea, respetando este proceso, de que él pueda estar en una papeleta en 2024. Hay una cosa que me gustaría comentar, Eduardo. Pero yo sí, solamente que voy a hacer la pausa, porque hay una situación que yo creo que Marvin planteó hace 2 días atrás, en el sentido de que la intención de hacer reformas constitucionales para permitir que exista la reelección presidencial inmediata no tendría la intención de favorecer al presidente de la República, decía Marvin, pero en realidad eso ha generado mucho morbo en el sentido de la propuesta que se hace, y además que el presidente vive diciendo a cada rato que ya la Asamblea Legislativa actual, los diputados de Arena, el FMLN, ya se van, y bueno, les vive dando hasta debajo de la lengua. Entonces, el morbo que ha generado eso, lo profundizamos porque entiendo, Marvin, tú has hecho aclaraciones en relación a ese tipo de conceptos. Así que vamos a hacer la primera pausa y regresamos, no nos cambien. Es bueno, es divertido, es maestro, el mejor amigo, es papá. Es el héroe de la casa y se merece todo el sabor de Pollo Campestre. Pídele el banquete héroe en casa, que trae 8 piezas, 4 complementos, elige entre papas o ensaladas Junior y 4 panes por solo $12.99. Ordena ya al 2121-2828 y celebra a papá como un héroe. Pollo Campestre, el pollo como a ti te gusta. Nos separamos hoy para que mañana podamos compartir juntos. Los retos de la vida no están ahí para paralizarte, sino para ayudarte a descubrir quién eres. Porque la esperanza significa que uno no se rinde en la adversidad. Rendirnos nunca será una opción. Hay muchos sueños por alcanzar y no vamos a dejar que se apaguen. Después de todo esto, unidos saldremos adelante. ACACU DRL. La cooperativa que mejora tu vida. ¿Qué es Internet? Internet es la revolución. Es el sistema nervioso de la cultura global. Esa que nos permite acceder al conocimiento mundial y también entretenernos. Y comunicarnos. Es el espacio donde nos unimos. Por eso, te conectamos con 10 megas de Internet residencial por $28 al mes. Para que tú y todos estemos más conectados desde casa. Claro, el Internet que nos une. Mi nombre es Flor Mexicano. Como vendedora ya desde hace años, ahí sobre la Quinta, fue verdaderamente un caos cuando nos dijeron a nosotros que tenían que cerrar las cuadras por COVID, ¿verdad? Entonces, y pues pensar de que cómo íbamos a hacer para sostener nuestro hogar, nuestra familia, ya que de eso dependemos nosotros. Yo desde que nací prácticamente, mi madre de ahí nos ha creado, pues del mercado, y ahí nos hemos creado, y pues somos 5 los que dependemos del mercado. La idea al principio para uno es un caos, como se lo reitero, es un caos la idea, moverse a uno no le gusta.
Entonces, pero uno tiene que ver el beneficio que va a obtener con estos mercados móviles, y es que por ejemplo, ha sido un gran éxito. Mire que ha sido un 100% mejor que las que teníamos allá en el mercado normal. A un futuro, digamos, o sea que si ya está este mercado, o sea, lo normal sería dejarlo, porque la verdad los mercaditos están siendo todo un éxito. La gente no quiere salir a las calles, pues exponerse, ¿verdad?, a llegar infectado a su casa. Entonces, aquí estamos a distancia con las medidas preventivas que nos han dado. Distanciamiento, estar siempre con el alcohol gel, la cinta amarilla que tenemos ahora, ¿verdad? Entonces, eso pues es beneficio para nosotros. Que aquí estamos en el mercadito y que nos esperamos, ¿verdad?, para que vengan a consumir aquí los productos, ya que son frescos y a muy bajos precios. Es como que ustedes fueran al mercado. Es un mercado y esos precios tenemos, no los estamos alterando y pues aquí los esperamos. Ya puedes disfrutar de nuestra programación en todo el país a través de Claro Satelital. Encuéntranos en el canal 146, TVM, Televisión Migueleña, ampliando su cobertura. Estás viendo TVM, la televisión de los migueleños. Bueno, estamos de regreso y lo dejaba yo planteado, Marvin. Tú en un primer momento has aclarado que la intención de poder promover una reforma constitucional que permita la reelección inmediata, que en este momento, por supuesto, la Constitución no lo permite, no estaría buscando favorecer al presidente de la República, Nayib Bukele. Sí, lo que sucedió fue que a raíz de las declaraciones que yo di en otra plataforma mediática, el conductor me preguntó directamente si yo estaba de acuerdo con la reelección inmediata. Yo le dije que sí, que estoy de acuerdo, y estoy de acuerdo con la reelección inmediata. Pero si revisas el video, yo jamás dije en la reelección inmediata del presidente Nayib Bukele, que es como lo manejó el sitio en internet que se llama El Liberal, manejado por la ultraderecha más rancia del Salvador, ¿verdad? Como su instrumento de noticias falsas que tiene. Y que estuvo bien que lo hicieran, fíjate, porque ha logrado poner en el tapete de la discusión nacional algo que no se atrevían a hacer ni decir. Yo planteo algo. Yo, por ejemplo, ¿es mala la reelección en los Estados Unidos? Ya que le gusta mucho a la gente, digamos, poner de ejemplo a Estados Unidos. Y como decía el poeta Roque Dalton, el presidente de los Estados Unidos es un poco presidente de mi país, ¿verdad? Entonces, ¿tiene reelección en Estados Unidos? Sí, tiene. ¿Es mala? Bueno, no, para ellos está bien. ¿Quiero yo que se reelija a Donald Trump? No, yo no quisiera que se reeligiera a Donald Trump. ¿Estoy de acuerdo con la reelección en El Salvador? Sí, estoy de acuerdo con la reelección en El Salvador. ¿Eso significa que yo estoy diciendo que se va a reelegir el presidente Bukele? No, yo no estoy diciendo eso. Porque el presidente Bukele fue electo con la Constitución que establece que el periodo dura 5 años y el presidente Bukele tiene que respetar ese periodo. No estaríamos haciendo lo que hizo el presidente Juan Orlando Hernández en Honduras, ¿verdad?, que se reeligió inmediatamente vía mutación constitucional a través de la Sala de lo Constitucional de Honduras. Y ahí, si tú te fijas, la derecha salvadoreña no protestó, ¿verdad? El presidente Bukele tuvo una opinión de esa situación en su momento, que eso no lo recuerda la derecha salvadoreña, por ejemplo, cuando habla de que Bukele es un dictador. Igual la derecha salvadoreña no ha dicho absolutamente nada porque se ha terminado demostrando que Evo Morales no hizo fraude en las elecciones de Bolivia y que al quitarlo, efectivamente fue un golpe de Estado y que la presidenta de facto se está retrasando convenientemente en nombre de la pandemia las elecciones cada vez que puede, ya la va retrasando 2 veces. Entonces, pero ahí no escuchamos por parte de la derecha que hay una dictadura.
porque claro, la presidenta Áñez es de derecha. Entonces, ese es el debate que por siempre la derecha suele perder en El Salvador porque es bien convenenciera. Yo le decía a Eduardo en la pausa y le lanzo, digamos, el guante ahorita al aire, de que si la Constitución salvadoreña le da a los salvadoreños el derecho a la insurrección en el artículo 87, y que esta es una figura extrema, ¿va? Que el pueblo salga y deponga a los gobernantes, ¿por qué no le damos también el derecho a que decida sobre si hay reelección o no? O sea, ¿por qué no le consultamos al pueblo? Durante 20 años Arena nos mantuvo con el mayoritarismo, nos decían, aquí las leyes tienen que ser como la mayoría quiere, pero ahora le tienen miedo al mayoritarismo. Entonces, ¿por qué no dejamos que sea el pueblo el que decida si hay reelección inmediata o no? O sea, ¿por qué sí decimos de que hay ciertas cosas que el pueblo no quiere y que por eso no las vamos a aprobar, pero cuando hablamos de otras cosas que el pueblo sí quería, decimos que no y dejamos que eso sea pétreo, que eso sea de diputados, que eso sea intocable? Y hay algunos ignorantes que están amenazados con inhabilitarme para que yo, dicen, ya no siga hablando de ese tema. Y son los que acusan de dictador a Bukele, los que dicen que hay que inhabilitarme a mí. Entonces, por tocar este tema. Entonces, ¿por qué no darle al pueblo que sea quien decida si quiere reelección o no? Más allá de que lo planteen, digamos, los políticos. ¿Que no es acaso la democracia parte del sistema político? Y la democracia no es la voluntad de las mayorías. Y también el respeto a las minorías. Entonces, digamos que yo encuentro una contradicción en el discurso de quienes se oponen. Eduardo, te lanzo ahí el guante. Sí, está interesante porque aparentemente, pues eso sería lo que tú también estás planteando, ¿no? Por medio de lo que serían los referéndum consultivos, las consultas ciudadanas, Eduardo. Yo solo, antes de contestar la pregunta, Marvin, creo que es importante diferenciar que el tema de la reelección. Obviamente hay reelecciones inmediatas, hay reelecciones no consecutivas, hay reelecciones limitadas y hay reelecciones indefinidas, ¿sí? Porque Marvin planteaba el caso de Estados Unidos. Estados Unidos es una reelección inmediata, pero limitada a 2 periodos nada más. O sea, no puede reelegirse indefinidamente un presidente de la República, un presidente de Estados Unidos indefinidamente. Entonces, yo creo que el debate debe de ser, y como lo decía Marvin, si es necesario que un presidente se reelija inmediatamente, ¿sí? Es necesario, o se mantiene la regla actual de que no sea consecutivo. Lo que sí creo yo que es que no tendríamos que discutir, y digo no tendríamos que discutir por ya la evidencia que se tiene de lo pernicioso que es una reelección indefinida. Eso sí creo que habría que sacarlo del debate, porque esto, como digo, al ver ya experiencias de otros países, no ha sido lo mejor, y esto ha desembocado en dictaduras y todo lo demás. Pero bueno, sí, esa es una... Permitir, Eduardo, solo en el tema ese, brevemente, estoy de acuerdo contigo que la reelección no debe de ser indefinida, no es saludable democráticamente. Sí, es que hay más problemas que se generan con una reelección indefinida que una reelección, por ejemplo, limitada, por ejemplo, a 2 periodos, como tenemos Estados Unidos. Y con lo que dice Marvin, yo todavía me voy a mantener en el tema de que la reforma constitucional, el cambio constitucional actual que se está planteando, se puede lograr vía una interpretación de la Constitución. Digo, eso creo que es el canal que se debe de agotar totalmente, que ya la Sala de lo Constitucional no pueda, vía interpretación, darle un alcance que beneficie a la ciudadanía del texto constitucional. Y en esa medida habría que analizar si la sentencia a la que hace alusión Marvin, la 61-2009, contempla esa posibilidad de hacer este tipo de consulta, que se refiere a por qué no le preguntamos a la población
si al final puede o no estar de acuerdo con la reelección. ¿Por qué digo esto? Porque al final esto implicaría que si se le hace esta consulta a las personas, prácticamente implicaría que estaríamos generando un mecanismo de reforma extra jurídico, extra constitucional, que no está actualmente contemplado. O sea, porque si lo vemos desde la óptica de la reforma, solo hay reforma del texto literal, porque, digamos, meter la figura del referéndum, plebiscito, sí implicaría un cambio a la Constitución, obviamente. O sea, no lo podríamos dejar a nivel solo de interpretación, sino que por la figura y por la trascendencia de esta figura, sí debería estar contemplado en el texto, al menos algunos lineamientos básicos. O sea, porque también hay que tener en cuenta que los referéndums, plebiscitos, no se aplican a todas las materias y no se aplican siempre. O sea, hay ciertas reglas de cómo se ejercita este derecho. O sea, hay una cantidad de firmas, quién hace la iniciativa, sobre qué tema se puede discutir. O sea, hay también una reglamentación de esta figura. O sea, no es, digamos, al infinito lo que se puede hacer. O sea, no se puede tocar cualquier cosa, no se puede aplicar estas figuras a cualquier tema, sino que hay ciertas reglas. Entonces, precisamente por esa naturaleza de estos mecanismos de participación ciudadana es que deben de estar, desde mi punto de vista, contemplados en el texto de la Constitución y no quedarse solo a la mera interpretación, porque al final estamos, como digo, generando un mecanismo paralelo de reforma constitucional, que no es el que tiene la Constitución actual. O sea, si al final hay un acuerdo político amplio y hay un respaldo ciudadano, pues bueno, que se establezca una constituyente. O sea, sí, y ahí se puede discutir esto de un texto constitucional donde contemple estas figuras de plebiscito y todo esto que ha planteado Marvin. Pero desde mi perspectiva, actualmente, aplicarlas para buscar una reforma constitucional de facto, sí sería una inconstitucionalidad per se, ¿verdad? Porque se está usando un mecanismo fuera de la reforma constitucional. Bueno, casi que todos los... si nos vamos al comparativo, ¿verdad? Porque las comparaciones pues no nos gustan, pero tenemos esa costumbre de compararnos, pero realmente la gran mayoría de los países tienen mecanismos de consulta ciudadana para que los ciudadanos se empoderen y puedan tener esa posibilidad. Entonces tú planteas, lo que plantea Eduardo, Marvin, es que sería casi que imposible porque sería inconstitucional. Es que ese es el punto, ¿verdad? Yo creo que, vamos, Eduardo, en antropología nos dicen que no debemos al humano, fíjate, limitarle la libertad de todo aspecto. Entonces, y si no es la democracia la base el pueblo es la base de la democracia, ¿cómo hacemos entonces para preguntar cosas importantes? No, espérate, yo no estoy en contra de esos mecanismos, o sea, no estoy en contra de los mecanismos. Yo lo que digo es que como no está regulado en la Constitución, y siento yo que es muy peligroso quererlos establecer solo por la vía de la interpretación, es que para mí se deben de incluir en el texto, o sea, se tiene que hacer una reforma, porque si no, estaríamos en un mecanismo paralelo de reforma constitucional, ¿sí? O sea, eso es lo que yo, o sea, de decir, bueno, como el pueblo tiene este derecho, entonces preguntémosle si quiere que reformemos la Constitución. Entonces ahí es un mecanismo de dejar por un lado el proceso que actualmente está regulado. O sea, digamos, esa es mi discusión, no de si es o no conveniente la figura, o sea, sino que la forma, cómo se implementa. Yo entendería que primero hay que tratar de... mucha gente me dice a mí, cuando yo hago señalamientos, que qué opino de lo que está sucediendo en la vida actual. Mi posición es clara, ¿verdad? Pero Pepe Mojica era amigo de Hugo Chávez y es amigo de Nicolás Maduro, y no se puede decir que Pepe Mojica es como Nicolás Maduro y como Hugo Chávez.
Yo lo que planteo es que en la medida que ampliemos el poder hacia la gente, vamos a evitar cualquier problema a lo largo con los funcionarios. Hay una figura, por ejemplo, que es interesante, que es la no partidaria, y que muy, no sé si ingenuamente o ignorantemente el diputado no partidario Leonardo Bonilla no reconocía de que había habido de facto una mutación constitucional que permitió que él fuera diputado en la actualidad. Esta mutación constitucional, que es una de las formas que planteaba Eduardo al principio del programa, debe de ampliarse para que haya un candidato presidencial no partidario. Ya hay un antecedente con México y la consulta en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que permite las candidaturas presidenciales no partidarias, a las cuales El Salvador está sujeto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay que reformar esta manera que tenemos de elegir a los diputados, por ejemplo, por el distrito y no por el departamento, para que el diputado esté como mucho más cerca de la gente que lo elige. Debemos de permitir que haya consejos municipales no partidarios, que vaya la fotografía de todo el consejo municipal y que se pueda elegir, fíjate, de forma paralela. Muy interesante esta figura, que se elija separado el consejo del alcalde y que el consejo tenga una capacidad o una forma de órgano legislativo del municipio y el alcalde de representante de ese consejo municipal. Marvin, perdón que interrumpa, pero fíjate que lo que tú planteas, eso no necesita una reforma constitucional, porque todos esos aspectos están en la ley. O sea, esa es una reforma legal la que hay que hacer. Por ejemplo, el número de diputados no lo fija la Constitución. O sea, por ponerte un caso, no lo fija la Constitución. Es vía legal que se establece el número de diputados. También lo que tú decías de los consejos plurales, como la forma de elección, eso es vía legal. O sea, no implica que se debe reformar la Constitución, porque de alguna manera la Constitución te reconoce que todos los órganos de Estado deben de estar conformados y tienen que observar procedimientos democráticos, representativos y todo esto. O sea, ahí te da el margen, pero no necesitas la reforma constitucional. Yo sé, y traía a colación este caso, el caso de la corrupción, Eduardo, que lo hemos discutido tanto en otras entrevistas, que solo se requiere una reforma para declarar de lesa humanidad la corrupción en los códigos penales para que no prescriba y se les pueda perseguir siempre a los corruptos. Y traía a colación estos dos casos, por ejemplo, el de la reforma electoral y el de esto de la corrupción ahora, porque no requiere ir a la Constitución a reformarla, pero la clase política actual se niega incluso a hacer esas reformas que todo el mundo aplaudiría. Estaba yo esta semana con Carlos Araujo, que es candidato a diputado por Arena en San Salvador, y decía que no había ningún fraude de ley en la interpretación que le dio la Asamblea Legislativa, controlada por Arena y el PCN en aquel momento, de cuando se declara inconstitucional la plancha nacional, ¿verdad? De que no es que pedía eliminar diputados, sino que pedía eliminar la forma de la plancha nacional. Y lo que hicieron fue repartir esos 20 diputados en los departamentos. Pero si tú te fijas más adelante, la sala declaró inconstitucionales a los diputados suplentes y quedaron cesantes en su momento. O sea, no hubo de que van a continuar, pero en la próxima elección pongan la foto del suplente y así ya quedamos resueltos. No, quedaron cesantes en el momento 84 diputados suplentes. En aquella interpretación que hizo Arena cuando tenía el control total de la Asamblea Legislativa con el PCN, no, ahí no quedaron cesantes en el momento, los distribuyeron y esperaron a que hubiera una elección para quedar esa sentencia, digamos, según ellos, no burlada. Entonces, esta clase de acciones son las que hacen que exista ahora un hartazgo contra estos dos partidos políticos que se niegan y se escudan en cláusulas pétreas, en que no es el momento, en que lo que se quiere es perpetuar a Bukele en el poder para no acometer absolutamente ninguna reforma. Marvin, ahí es donde yo digo,
Mira, lo que tú has dicho sin duda es la muestra de que el sistema no satisface las necesidades de la población. Eso creo que nadie lo puede rebatir. O sea, hay problemas de representatividad, hay problemas de nivel de democracia en la toma de decisiones, o sea, hay una serie de problemas. Pero yo creo que la vía, como tú lo decías al inicio, es más democracia. Entonces, ¿cómo es el mecanismo institucional que tenemos los ciudadanos para cambiar eso? Por la vía de la elección legislativa. O sea, si al final el pueblo le quiere dar una mayoría a un partido o a un grupo de partidos, ellos son los que pueden al final hacer todos estos cambios. O sea, sin necesidad de reformar la Constitución, ¿sí? Sino que estamos hablando de por la vía que ya está delimitada, establecida y que se debe de ejercer. Pues, o sea, ahí el tema, por ejemplo, a los partidos políticos de lograr convencer a la población que les dé el voto para generar cambios a nivel legal y que esto implique beneficiar a la población, por ejemplo. Bueno, pero de todas maneras creo yo que los conceptos que ustedes plantean pasan por tener voluntad política, ¿verdad? Que hasta el momento pues no se ha logrado tener esa correlación o ese compromiso. Entonces voy a planteárselos, me voy a la pausa, voy a planteárselos que de la conformación de la nueva Asamblea Legislativa, Marvin, Eduardo, se pudieran desprender muchísimas transformaciones al sistema político de nuestro país. Entonces lo planteamos al regresar de la pausa, ya regresamos. Mi nombre es Neftali Vega. Bueno, es un proyecto bastante bonito, ¿verdad? Y bastante ambicioso, digámoslo así, porque nos ayuda a ampliar nuestros conocimientos, ya lo que son hortalizas, y nos ayuda también a bajar el costo también, ya lo que se cosecha ya y se aprovecha para usarlo en la cocina. Estuvimos ahorita allí con mis hijos. Me estuvieron apoyando ahí en preparar la tierra y estar sembrando las semillitas. Claro, porque es un beneficio, como le digo, ya estas verduras, estas hortalizas ya no las vamos a comprar, ya no gastamos en ir a comprarnos, que ya lo cosechamos nosotros mismos. Me dedico a taxista y debido a la situación pues hemos estado varados ahí y sí, gracias a Dios estamos aprovechando el tiempo aquí. Preparamos con tierra, con ceniza y cal y bueno, esperamos en Dios que podamos cosechar. Gracias a nuestro alcalde por apoyarnos en estos momentos y darnos pues esa ayuda, ese apoyo, ya que esto, como repito, nos viene a ayudar a ya tener nuestras cosechas ya en nuestras casas, ya nuestros propios frutos. Ya puedes disfrutar de nuestra programación en todo el país a través de Claro Satelital. Encuéntranos en el canal 146, TVM, Televisión Migueleña, ampliando su cobertura. Estás viendo TVM, la televisión de los migueleños.
Bueno, primero está planteado lo conveniente que sería o no para la democracia que de la elección del próximo mes de febrero 21 se pueda lograr una asamblea legislativa hegemónica a los intereses del presidente de la República y que de ella misma se desprendan las transformaciones que está planteando Marvin. Todo pasaría por eso, Marvin, definitivamente. Claro, claro. O sea, la Constitución ya establece, digamos, los mecanismos para reformarla. Una primera, digamos, ¿verdad?, reforma pasaría por meter un paquete. El vicepresidente Ulloa ha hablado de eso, ¿va? Él incluso ha adelantado que va a presentar un pliego de reformas constitucionales. Eduardo preguntaba si hay, ¿verdad?, alguna especie de ruta a seguir. Te planteo que sería la que proporciona el vicepresidente Ulloa, ¿verdad?, en relación a que hay que discutirlo. Me gusta, por ejemplo, que Fabio Castillo haya dicho que hay que hacer una comisión y hasta ha sugerido nombres, si te has fijado, ¿verdad?, para discutir esto. Porque hay que iniciar esta discusión. Tenemos 200 años el próximo año y es necesario que nos veamos en el espejo cómo estamos como país. Y quizás pueda que reprobemos el examen, ¿verdad? Entonces, de cómo estamos como país y cómo hemos sido con las generaciones. ¿Cómo está este país 200 años después cuidando a sus pensionados? O sea, ¿cómo vamos a acabar mi generación con una pensión de hambre, por ejemplo? Esas son preguntas que hay que hacérselas y que hay que plantearse, de revisar qué es lo que está mal, ¿verdad? Y a eso se debe que el presidente Bukele haya establecido una posición de revisar este tema de las pensiones cuando tuvo la reunión con los sindicatos. Definitivamente, antes de irte a la pausa, Natán, tú planteabas que esta serie de reformas o esta discusión que se está poniendo en el tapete provoca resquemores y recelos de alguna gente. Esto ha dado origen al bloque golpista, ¿va?, que ha surgido en nuestro país en los últimos días y que ha denunciado el presidente de la República. ¿Quién es el bloque golpista? Es grupos de interés económico, es una élite política y es un grupo de corifeos que vemos en las redes, ¿verdad?, que están planteando que hay que revisar la salud del presidente y, en este caso, el dirigente de nuestro tiempo, que de seguro evocando a su ancestro, ¿verdad? No sé, Eduardo, si tú te recuerdas cuando fue la huelga de brazos caídos, históricamente me refiero, si te recuerdas, cuando un ancestro de Johnny Wright participó activamente en derrocar al general Maximiliano Hernández Martínez, financiando el movimiento que provocó la caída del dictador Hernández Martínez a raíz de la muerte de José Wright en una manifestación de obreros y estudiantes que se dirigía hacia la Embajada de los Estados Unidos, que era donde hoy está el Museo de la Universidad Tecnológica, y que exactamente en la esquina del edificio Claudia Lar, donde está la Escuela de Antropología de la Universidad Tecnológica actualmente, le dispara la Guardia Nacional a José Wright, muere, y esto provoca que el gobierno de los Estados Unidos, porque el muchacho tenía nacionalidad estadounidense, le quite digamos, el apoyo al gobierno de Hernández Martínez, y Hernández Martínez al día siguiente emita un discurso por Radio Nacional donde abandonaba el poder. Igual hicieron con Napoleón Duarte, comenzaron a acusarlo de loco, ¿verdad? Y se pidió, digamos, una intervención de un grupo de médicos para que lo destituyera. La diferencia entre Hernández Martínez y Napoleón Duarte y Nayib Bukele en esos momentos de historia en que el bloque golpista histórico, ¿verdad?, intenta quitar a un presidente que no está sometido a ese poder de estos grupos del bloque golpista, es precisamente, digamos, la de atacarlo en el caso con el poder económico, en el caso con lo de la salud con Duarte. Es que el desgaste popular de Duarte y de Hernández Martínez era bajo. No contaban en aquellos momentos cuando iniciaron esa intentona de golpe suave, se le llama,
porque no es un golpe. Hay gente que cree que solo puede haber golpe de Estado con el ejército. No, este bloque golpista pretende dar un golpe suave, ¿no?, contra el presidente Bukele. Y en este momento vemos de que el presidente Bukele goza de amplia aceptación popular. No es el caso de Napoleón Duarte y no es el caso de Hernández Martínez. Entonces, en ese sentido, creo yo que el bloque golpista que se ha organizado en El Salvador y que ha denunciado el presidente Bukele, van a levantar la que no es, como decimos aquí en San Miguel, si pretenden continuar con su intención de la destitución del presidente, a raíz de que ellos creen que se está armando aquí una dictadura. ¿Qué te parece, Eduardo? Realmente hay algunas cosas que refuerzan lo que dice Marvin, ¿no? Hay una petición inclusive en el Instituto de Acceso a la Información para pedir un informe sobre la salud del presidente, y también, por supuesto, el doctor Miguel Fortín Magaña ha expresado particularmente su interés de que se le siga un proceso de antejuicio al presidente de la República. Bueno, yo creo que habría que considerar que esos son mecanismos que establece la misma Constitución, o sea, digamos, el tema del antejuicio y el tema de la evaluación de la capacidad física y mental del presidente para que se mantenga en el cargo. O sea, y en esa medida, teniendo esta formalidad presente, habría que referirse a que está en la Constitución estas posibilidades. Ahora, que si su ejercicio es políticamente conveniente, si está fundamentado, esa es otra discusión. O sea, lo que quiero decir es que no hay que satanizar las figuras que establece la Constitución para, en este caso, remover de una forma legítima a un presidente de la República cuando cometa delito. Por ejemplo, si comete delito, se puede separar del cargo por la vía del antejuicio, o si él recae en una incapacidad física, por ejemplo, un accidente que lo inhabilite para tomar decisiones, o el tema de la salud mental, ¿verdad? Que hay un problema que él no pueda ser capaz mentalmente de tomar decisiones. O sea, digo, eso están como mecanismos en la Constitución, pero el punto acá es la intención de utilizarlos y la forma de utilizarlos. O sea, por eso decía si políticamente es conveniente, y segundo, si hay un sustento fáctico para utilizarlo. O sea, ese debate es que hay que determinar si al final amerita hacer esa evaluación o no, ¿verdad? Ese es un tema. Al final creo yo que también hay que tener en cuenta, digamos, lo que decía Josué, está la petición en el instituto de revelar la salud del presidente, digamos, si tiene algún padecimiento, de qué tipo y qué medicamento toma. Insisto, habría que hacerlo la evaluación desde si hay elementos razonables para proceder con esto y si políticamente igual es viable. Solo me recuerdo, ya que lo estaban mencionando, el caso de Bucarán en Ecuador. Ustedes se recuerdan, Bucarán, incluso le decían el loco Bucarán, él fue retirado del cargo precisamente porque se le declaró la incapacidad mental para ejercerlo, y fue retirado creo que tenía 1 año o 2 años de ejercicio en el poder, no me recuerdo el periodo. Entonces ese es el que yo me recuerdo, el antecedente más cercano de que se aplicó esta figura de la incapacidad mental de una persona para no ejercer el cargo de presidente, pero igual, creo yo que desde esa óptica se debe hacer análisis, pues, o sea, si hay elementos razonables que lleven a la conclusión de que hay que hacer esa evaluación y si políticamente tiene alguna posibilidad de ser aceptada esta opción. Vamos a la última pausa y vamos a escuchar la opinión de nuestro invitado especial de todas las mañanas, el pueblo salvadoreño. Ya regresamos.
Ya puedes disfrutar de nuestra programación en todo el país a través de Claro Satelital. Encuéntranos en el canal 146, TVM, Televisión Migueleña, ampliando su cobertura. Estás viendo TVM, la televisión de los migueleños. Contribuir con la seguridad alimentaria de las familias de la zona urbana es prioridad para el alcalde Miguel Pereira. Y ante la pandemia causada por el COVID-19, entregaremos un kit para el desarrollo de huertos familiares. Entregaremos semillas de chile, tomate, pepino, ejote, rábano y cilantro. Las colonias a atender en la fase piloto serán: la entrega de semillas se realizará a través de los líderes de cada comunidad y la asistencia técnica de manera virtual con nuestros ingenieros de agricultura los días martes y viernes a las 9 de la mañana por Facebook Live en la página del alcalde Miguel Pereira, redes de la Alcaldía de San Miguel y Televisión Migueleña. Miguel Pereira, gobernando en grande. Bueno, estamos de regreso. Vamos a habilitar el 2263-2608 para escuchar a la sabiduría popular de nuestro invitado especial todas las mañanas, pueblo salvadoreño. Buenos días, adelante. Buenos días, amigo. Mire, don Matán, felicítalo por su programa. Eso del golpe de Estado es pura politiquería, hombre. Y ahí junta el señor presidente con los 10 más poderosos del país, hombre. No le demos paz al pueblo. Siempre la misma cantalete que hay, ni lo de Fortín con la medicina legal, el presidente es pura mentira, hombre. Si comen en el mismo plato, pueblo salvadoreño, no te dejes de engañar. Bien, ¿más llamados? 2263-2608. Buenos días. ¿Aló? Buenos días. Buenos días. ¿Podría participar, por favor? Adelante, por favor. Ahorita. Ya está al aire, adelante. Buenos días. Adelante. Sí, dándole los buenos días a los señores panelistas y a don Josué. Ajá. Quería participar en cuanto al tema que están tratando de la modificación de la Constitución. Realmente sería buena idea hacer todo eso, pero si se hace como debe de hacerse, ¿verdad? Con que participe toda la ciudadanía, pues, ¿verdad? Para que eso pues tenga legitimidad. Ahora, a todas luces nosotros vemos, cuando digo nosotros, pues porque se palpa en el ambiente, es todo lo que quieren hacer en contra del señor Bukele. Realmente es esta es una aberración, señores, es una aberración lo que quieren hacer. Pues yo estaría de acuerdo si fueran personajes creíbles, pero ¿quién va a creer, por ejemplo, en la intención que tiene el señor Fortín Magaña, por ejemplo? Creer eso, pues, por el amor de Dios. ¿Por qué quieren incendiar El Salvador? ¿Por qué quieren hacer eso? Vamos, en lugar de colaborar, yo sé que no quieren al señor Bukele, yo sé que hay un movimiento entre medios de comunicación, universidades, partidos políticos, empresarios. Bueno, es una confrontación terrible lo que está viendo, pues inclusive están promoviendo esto a nivel internacional, ¿verdad? Promoviendo el daño hacia el señor presidente. No les importa llevarte a todos de encuentro, porque se llevan hasta el país de encuentro, pues, porque cuando se habla de El Salvador en otros países se habla como que aquí estuviéramos con un por decir la palabra, ¿verdad? Entonces eso no es bueno, señores, ¿verdad? No es bueno. Aquí estamos pagando el plato roto nosotros los salvadoreños, los que diariamente nos movemos, pues, ¿verdad? ¿Por qué quieren esto? ¿Por qué no
hacer las cosas como Dios manda, pues, ¿verdad? Pero ¿por qué engañar? ¿Por qué reunirse? ¿Por qué una reunión entre la sala, entre diputados, entre esto y lo otro, y resulta de que al final nadie se hace cargo? No, que nosotros fuimos a hacer esto, ¿cómo es eso, pues? Si es lo que representa el país, si es para beneficio de todos los ciudadanos, ¿verdad? Si esta pandemia nos está haciendo pedazos, pues, ¿verdad? Día a día, señores. ¿Va? Yo solo le quiero decir, vaya, yo sé que don Eduardo, él es, yo le he oído en muchos programas, bastante ecuánime en sus declaraciones, ¿verdad? Espero que también él tenga ese sentir, pues, del salvadoreño, ¿va? No poner la balanza hacia un lado, sino que ser ecuánime. Lo mismo a don Marvin, pues, ¿verdad? Yo lo oigo en muchas plataformas, ¿verdad? Entonces, es bueno que se haga todo esto, ¿verdad? Pero no incendiar el país, por el amor de Dios, porque eso es lo que va a suceder si siguen adelante con esto, porque no hay ningún algo legítimo que quieran hacer con el señor Bukele, que le pregunte por la sanidad, por la salud. Dios mío, si ese hombre está bien sano, pues, ¿verdad? Quizás más sano que todos nosotros los que estamos ahí juntos. Entonces, eso es todo, y muchas gracias por escucharme, y pasen un buen día y que Dios los bendiga. Gracias a ustedes. Vamos a recibir más llamados. Tenemos más llamados, Santa. Buenos días. Buenos días. Adelante, amigo. José, buenos días a sus dos panelistas. Mire, la verdad es que ya no... es preocupante, con mucho respeto lo digo al señor presidente, que es muy preocupante porque yo he escuchado las cadenas y la verdad es que la forma como se expresa, muchas incoherencias que él menciona, demasiada mentira que se refleja, pues, porque no es mentira, pues, o sea, en cuanto a los por qué no ha sancionado los leyes que la Asamblea le ha mandado. Incluso pues está del decreto 31, ha agarrado muchas cosas que iban dentro de la ley, entonces no la sancionó, pues, ¿verdad? Otra cosa es de que entonces imagínense que un ciudadano como que no es mi área, es la psiquiátrica, y me puedo dar, así como yo, pues no me doy cuenta muchas cosas de que cuando él está hablando demasiada incoherencia. Eso es uno. Otra cosa que yo le decía, le diría a Marvin y al otro señor que habló, que incendiar El Salvador, esas son ocurrencias. Para empezar, yo le digo que muchas familias votamos por el señor presidente porque estábamos inconformes con los gobiernos anteriores, con los partidos políticos anteriores, porque algunas personas, pues, que no son los partidos, son algunas personas que cayeron en la corrupción, son ladrones, y algunos están presos. Entonces, pero ya a la fecha, ya no todo personal, todas esas personas que le dimos la confianza al señor presidente, ya no lo tiene Marvin. Ya todas esas personas, muchas personas de esas, ya piensan diferente, ya se dieron cuenta que él es diferente. Y sabe la cosa por la que muchos ya no podemos darle el apoyo al señor presidente, es porque no ha habido transparencia con los fondos públicos, porque él prometió ser diferente a los corruptos. Y hasta ahora hay demasiado. Imagínense el dinero que se está gastando en el hospital, supuestamente el circo, que va a ser temporal. Cuando él dijo de que 30 millones que iban a construir un edificio en la Asamblea, dijo que con ese dinero iba a hacer 2 hospitales y va a gastar 100 millones en un hospital que ni siquiera es permanente, sino que es temporal, y que ahorita solamente hay una piscina ahí, cuando de esos más de 20 millones que ha gastado ahorita, ya debería tener unos 3 hospitales temporales que se necesitan ahorita, como lo están diciendo ayer del Hospital Rosales. Así que no, esas tonteras que van a incendiar, mentiras, hombre. Si el 17% fueron los que votamos por él, y ahí la mayoría, pues, se obtuvo el voto. Muy bien. Así que no le apuesten a que van a sacar la mayoría de diputados para cambiar la Constitución. No, hombre, eso mejor si hay algunas reformas, quizá hay que hacer la Constitución, pues están obsoletas y hay que cambiarla, pero no para hacer lo que se pretenden hacer negativo. Yo le digo, usted... Gracias. Un último llamado, pues, para irnos a la conclusión. Buenos días. Hola, buenos días. Me gustaría opinar. Adelante, amigo. Adelante, por favor. Sí. La pregunta sería,
¿por qué al presidente actual quieren hacerle un análisis en cuanto a su salud mental y no al presidente Sánchez Serén, que realmente estaba tomando decisiones incorrectas, o incluso se veía que su salud mental era preocupante y no tomaba unas decisiones serias? Y dos, es bueno que reforman la Constitución, pero que se haga con menos diputados, y en aquellos departamentos donde sí es amplia o grande el territorio, sería bueno que se dejaran 2 o 3 diputados, pero de lo contrario, por ejemplo, en el departamento de La Paz, creo que solo con un diputado podría ser en aquellos departamentos más pequeños. Y es lo que necesita El Salvador, una reforma constitucional en cuanto a alcaldes y diputados. Solamente, muchas gracias y feliz día. Gracias, muy amable. Bueno, vamos a darles el tiempo para que ustedes puedan opinar sobre los comentarios que han hecho nuestros amigos. Empiezo contigo, Eduardo. Bueno, solo decirle que evidente, perdón, le pidió al presidente Sánchez Serén, pues, no sé al final en qué etapa contenciosa administrativa, porque el instituto sí ese informe Sánchez Serén. Recordemos de los viajes a Cuba y que se estaba mucho con problemas de salud. Entonces sí ya se ha pedido esto, no es que solo va en el caso del presidente Bukele. Lo otro es que por lo de la medida de solicitar evaluación del presidente, aquí hay que, y yo le comentaba a Marvin fuera de cámara, el tema de la relación, o sea, hay varias etapas que pueden garantizar o pueden evitar que se haga un uso arbitrario de esta facultad que establece la Constitución. Uno, la correlación política, o sea, habría que ver si están los 43 votos para que se apruebe el nombramiento de los 5 médicos para que hagan la evaluación del presidente. Luego tendrían que obtener un dictamen favorable de que el presidente no está en condiciones mentales para gobernar el país. O sea, ahí es otra etapa que debe de solventar. Y luego debería tenerse la mayoría para que la Asamblea apruebe la separación del presidente por estas causas. Entonces, aquí hay digamos, como tres etapas que tendrían que lograr. Y la última es que, sin duda, habían demandas ante la Sala de lo Constitucional, habían procesos constitucionales que buscarían invalidar esas decisiones legislativas. Entonces, ahí también habría otra posibilidad de frenar un intento, digamos, si es arbitrario, de destituir a un presidente de la República, porque intervendría Sala de lo Constitucional, que daría también una posibilidad que esto se pueda detener si es arbitrario. Eso quería comentar. Marvin. Atendiendo a la llamada, dos cosas importantes. La primera, la corrupción. El presidente Bukele ha sido claro en el sentido de que no va a permitir la corrupción dentro de este manejo de la pandemia. Y le toca a la Corte de Cuentas de la República establecer esos parámetros. Hemos tenido a lo largo de la historia presidentes que parecían intocables. Y hoy uno está en el sector 9 de Mariona y otro huye en Nicaragua. Yo creo que nadie en una situación de crisis debería de atreverse a robar el dinero de los salvadoreños. Y si alguien lo ha hecho, tarde o temprano, eso se va a saber. Eso, la gente debe de tener clara esa convicción. La corrupción tiene patas cortas. Y en ese sentido, cualquiera que hoy por el poder se sienta impune e intocable, como en la antigua Roma se le recordaba a todos ahí, ¿verdad? El poder es pasajero, es una gloria pasajera. Todo el mundo va a responder por sus acciones. Y en lo otro, efectivamente, no puede uno menos que pensar que hay un bloque golpista que se está organizando, ya sea para... digamos, si usted no quiere el término de incendiar el país, para ablandar al presidente. Este
bloque golpista no es que odie las nuevas ideas y no odia a Nayib Bukele. Este bloque golpista odia lo que Nuevas Ideas representa. Eso es lo que odian y eso es lo que quieren detener. A eso le tienen miedo. Le tienen miedo a que la gente entienda y se empodere de que puede quitar y poner funcionarios y políticos. Ese es el miedo y a eso odian. Creo que hemos logrado el objetivo, era el planteamiento que has hecho en los últimos días, Marvin, y vamos a ver qué evolución tiene ya la campaña política electoral, está en todo lo que da. Gracias a ti, Marvin. Y amenazo con llegar a SKL el sábado. Claro, con todo gusto. Gracias también a Eduardo. No, un gusto, igual compartir el cambio de ideas. Bueno, en la medida de las circunstancias lo permitan, seguiremos invitando y necesitando de sus opiniones. Gracias a ambos por el enlace que nos permitieron. Buenos días. Bueno, mañana seguimos avanzando y terminando la semana productiva. Agradezco la sintonía y pórtense bien. Recuerden, seguimos en cuarentena, o al menos mientras se define la primera etapa, la primera fase de la apertura económica. Así que tomemos medidas precautorias. Gracias a todos. Ustedes me conocen, yo soy Josué Natamaki. Buenos días para todos.